RCN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. El doctor Alfredo Vázquez Carrizosa es sin lugar a dudas uno de los más lúcidos e inteligentes protagonistas y testigos del siglo XX colombiano. El doctor Alfredo Vázquez nació en Bogotá en 1909 de una familia conservadora. El general Alfredo Vázquez Cobo, su padre, y Ana Carrizosa, su madre, ambos conservadores. Hizo sus estudios de bachillerato en Bogotá, inicialmente en el Colegio La Salle y luego en el Gimnasio Moderno, y posteriormente estudió Derecho en la Universidad de Lovaina, donde hizo una especialización en Economía. Quisiéramos iniciar este reportaje planteándole al doctor Vázquez cuáles son sus recuerdos más hondos, más profundos de su padre, el general Vázquez Cobo. Bueno, mi padre, con quien viví durante toda mi juventud, pues era un hombre extremadamente reservado. Jamás confesaba lo que eran sus dificultades políticas, ni los ataques políticos que él recibía. Él era un hombre muy cordial, muy afable, pero sumamente reservado y muy valeroso, al mismo tiempo porque él afrontaba todas las dificultades con gran serenidad y con gran sonrisa. Él nunca se mostró airado y nunca se mostró descontento con los ataques que le hacían forzosamente todos los del grupo opuesto al vasquismo. El recuerdo más antiguo que tenemos de su padre fue la paz de Wisconsin, que terminó Sí. la guerra de los 1000 días. Él recordaba mucho la paz del Wisconsin y él era muy ufano de haber intervenido en esa paz que fue efectiva para Colombia por parte de conservadores y de liberales, y de haber acabado con la era de las guerras civiles del siglo XIX que se prolongaron hasta 1902. ¿Y por qué se firmó en un buque de guerra norteamericano? Porque la guerra liberal estaba en el Istmo. Era la batalla de Aguadulce que hacía el general Herrera y Lucas Caballero. Y la guerra del Istmo era primordial para la paz en Colombia. Entonces Herrera mismo quiso que se hiciera la paz. De modo que fue una paz querida por liberales y conservadores. Después de terminar la guerra, su padre fue ministro de guerra, sí, durante el quinquenio de Reyes, y posteriormente ministro de Relaciones Exteriores. Sí, él fue ministro de guerra durante el gobierno de Marroquín. Él sucedió a Nicolás Perdomo, el gobierno marroquín, y luego fue ministro de Relaciones Exteriores en tiempos de Rafael Reyes en 1906. Me parece interesante porque usted después va a ser ministro de Relaciones Exteriores igualmente. Sí, lo que no seré será ministro de guerra, pero ministro de Relaciones sí lo fui. Es interesante conversar un poco sobre las candidaturas conservadoras del año 26 y 30 y el papel de la Iglesia, que fue decisivo en ese periodo. Bueno, eso ya no me tocó porque yo estaba en la Universidad de Lovaina y yo no estaba aquí en el país. Pero he sabido muy bien cómo se pasaron las cosas. Es evidente que entre Alfredo Vázquez Cobo y Guillermo Valencia hubo una gran diferencia, pero no una diferencia personal, porque la amistad de mi padre con Valencia era muy grande desde los tiempos del colegio de Popayán, y entre ellos se tuteaban.
De modo que no hubo un enfrentamiento entre los dos candidatos. Hubo un enfrentamiento alrededor de la iglesia, porque Monseñor Perdomo, que sucedió al arzobispo Bernardo Herrera Restrepo, era vasquista, y el presidente Miguel Abadía Méndez era antivasquista, era valencista. Entonces, el presidente Abadía Méndez hizo una gestión en el Vaticano por medio de Silvio Cárdenas para lograr la adhesión del Vaticano a la candidatura a Valencia. Y así fue como recibió Monseñor Perdomo un telegrama del Vaticano donde le ordenaba que alineara la iglesia alrededor de la candidatura a Valencia. Ese fue el momento en que el arzobispo de Cali, Monseñor Díaz, recibe el telegrama y contesta: recibí su telegrama y estoy informado de él, pero yo no sé hacer milagros. Y el último recuerdo importante, significativo, fue la participación de su padre en la guerra del año 32. Sí, en efecto. Él tuvo primero un duelo con el que fue presidente. Olaya Herrera. No, con el general peruano. Sánchez Cerro. Sánchez Cerro. Pero eso fue un incidente personal, que en un club Sánchez Cerro se refirió en términos denigrantes para Colombia. Entonces mi padre se volteó y le dijo: eso me lo tiene usted que repetir, porque yo no le admito que usted hable de Colombia en ese tono. Posteriormente vino el ataque a Leticia por parte de un grupo de peruanos en Leticia, y el general Díaz, chileno, consejero del Estado Mayor de aquí, estaba proyectando una marcha por tierra por el Caquetá y el Putumayo hacia Leticia. Mi padre desde París le aconsejó a Olaya Herrera de que proyectara una expedición marítima, porque no podía ser una expedición terrestre. Tanto fue así que el presidente Olaya Herrera nombró a mi padre como jefe de la expedición, que fue posteriormente a Belén del Pará y a Leticia, y prácticamente a Tarapacá. De modo que eso fue el comienzo de la intervención de mi padre en la guerra del Perú. Usted estudia en Lovaina, una universidad católica, progresista, donde muchos años después va a estudiar el padre Camilo Torres Restrepo. Al terminar sus estudios gana un concurso para ingresar como funcionario internacional a la OIT en Ginebra, en la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo lo marcaron estas dos experiencias, la de Lovaina y la de Ginebra? Yo estudié Derecho y Economía, y para mí fue una gran experiencia el ambiente libre, democrático y muy progresista de la Universidad de Lovaina. Posteriormente, yo fui a París, donde vivía mi padre como ministro plenipotenciario, y fue mi padre quien me aconsejó que me inscribiera en ese concurso, que yo no tenía ninguna ilusión de que yo me ganaba ese concurso. Fui a ese concurso, se verificó en la Universidad de París, y me gané el concurso. Y asistí a las conferencias, especialmente como intérprete de los discursos del secretario de la CGT francesa, el sindicalismo francés, el señor Léon Jouot. Y para mí era un placer traducirle al señor Léon Jouot las invectivas que él hacía contra Mussolini y las defensas que hacía de la semana de 40 horas. Eran los grandes debates entre el fascismo y el Frente Popular en Francia. El Frente Popular en Francia. Entre Maurras y Era Léon en Blum. realidad una lucha entre el Frente Popular de Francia principalmente, porque Inglaterra no tenía esa actitud, y Mussolini.
Mussolini y Hitler, sobre todo Mussolini. Mussolini, que era un gran orador y un orador antifrancés, porque él atacaba a Francia en todos sus discursos. O sea que muy buena parte de las posturas progresistas, abiertas, que usted mantuvo a lo largo de su vida, ¿se puede explicar por esa experiencia? Yo creo que sí, que eso fue una gran experiencia para escoger, para captar las ideas, el método y sobre todo la intención de Joux y las respuestas de Mussolini. Era una gran experiencia y yo la recuerdo con mucho placer. ¿Usted leía Le Populaire, el periódico Léon Blum? Yo leía La Acción Francesa de Maurras y de Daudet y Le Populaire. La Acción Francesa, porque es un periódico muy bien escrito, aunque un poco retardatario. Y luego Le Populaire, porque era el que marcaba el índice del Frente Popular. Oggi il popolo italiano e il regime fascista. Wir wollen nicht lügen und wollen nicht schwindeln. Y su experiencia en Ginebra termina con la invasión de Hitler a Francia. Sí, mi experiencia en Ginebra termina porque yo duré 2 años desde el comienzo de la guerra de 1939 hasta 1941, cuando cayó Francia. Y cuando cae Francia se acaba Ginebra y se acaban las deliberaciones de Ginebra, porque eso era en la frontera francesa. Y porque Francia recibió una ocupación germana. Yo salí de Francia por medio de la invasión germana. Y la OIT se fue al Canadá y yo me vine para Colombia a comenzar mi vida de abogado colombiano. De abogado penalista, fundamentalmente. De abogado penalista, y tuve algunos casos y luego me mezclé en la política conservadora. Esa fue mi trayectoria de entonces. Y periodista de la República. Periodista de la República después de haber sido periodista en un semanario que publiqué con Francisco Urrutia que se llamó El Nuevo Tiempo, que por ahí lo tengo. Y ese era un periódico contrario a Laureano Gómez, porque ni él ni yo figuramos en la Academia Caro, que figuraba entonces en el antiguo siglo como el sumum de la hispanidad, y nosotros no creíamos ni en la hispanidad ni en el círculo de la Academia Caro. Entonces, por eso fundamos ese semanario, que fue uno de los primeros semanarios que existieron aquí. En la Universidad Nacional estuvo vinculado a la Facultad de Derecho. Estuve vinculado a la Facultad de Derecho y al Instituto de Relaciones Internacionales también. De la universidad. De la universidad. Doctor Vázquez, antes de ser designado canciller, usted tuvo una experiencia importante en la OEA entre 1963 y 1967. Yo creo que hubo 2 cosas importantes en este periodo: el conflicto con Cuba y la invasión norteamericana a Santo Domingo. ¿Qué experiencia le dejaron? Mire, esa experiencia me dejó un gran recuerdo, porque la OEA entró en una era de conflictos muy grandes. Lo de Cuba había pasado ya, porque el conflicto de los misiles es del año 61-62, ya estaba pasado. Pero hubo lo de Panamá, el motín en Panamá. Los estudiantes de Panamá se alzaron contra los americanos y hicieron un motín cerca de la línea del canal. Entonces, yo fui nombrado miembro de una junta de la OEA para llegar a una transacción o llegar a un arreglo sobre los estudiantes. Pero lo que fue más grave fue la invasión a Santo Domingo del año 65. El Santo Domingo
celebró unas elecciones y esas elecciones fueron juzgadas por los Estados Unidos como que habían sido a favor de un candidato demasiado izquierdista y resolvieron anularlas. Y resolvió el presidente Johnson hacer una invasión a la República Dominicana. Entonces nos nombraron a nosotros con el delegado argentino y con otro delegado para llegar a un arreglo que fue sumamente difícil. O sea que cuando usted es nombrado canciller ya tiene dos experiencias importantes, la embajada en Bélgica y el trabajo en la OEA. Tenía la importante el trabajo en la OEA, las sesiones que hubo en Buenos Aires y en Río para la reforma de la Carta de la OEA, en la cual quiso el Brasil tener una participación muy importante. La Carta de la OEA del 48 se reformó en el año 67. Se reformó en el año 67. Ahí me tocó en Buenos Aires, y por ahí tengo el retrato, intervenir contra la fuerza norteamericana, porque querían formar los americanos un ejército interamericano, que era en realidad un ejército norteamericano. Como una especie de OTAN, pero bajo la subordinación norteamericana. Y yo fui personalmente diciéndole al presidente Valencia que yo iba a atacar el ejército interamericano, y lo ataqué y lo hundí diciéndole que eso era un ejército norteamericano y no un ejército interamericano. Eso fue sumamente importante. Con esos antecedentes yo fui nombrado por el doctor Pastrana, canciller, el 7 de agosto del año 70, y me tocaron experiencias muy distintas. La experiencia de los Cayos Roncador, Quitaseño y Serrana con los Estados Unidos, porque el general Somoza había hecho un contrato con una casa norteamericana para efectuar unos sondeos sísmicos para encontrar petróleo en esa parte, y el doctor López, Alfonso López Mikkelsen, que me había antecedido, había comenzado esas negociaciones, yo las culminé, y eso fue el tratado Sacho-Vázquez que yo firmé. Fuera de eso, el concordato con la Santa Sede, el viejo concordato con la Santa Sede de 1887, que lo reformamos totalmente dentro del espíritu del Vaticano II, acordando la libertad de la Iglesia, pero la libertad de todos los credos políticos, la libertad religiosa de los colombianos, y dándole a la Iglesia todos sus fueros, pero también al ciudadano colombiano todos los fueros de independencia política que podía tener. No hubo puntos de divergencia, porque por el contrario, la política internacional de Colombia, de acuerdo con su constitución, la dirige y la orienta el jefe del Estado. Lo que sucede fue que tuvimos una plena sincronización en esa política en todos sus aspectos, y en hechos muy trascendentales que en realidad es para él una página que lo enaltece. Y fue tal esa sincronización que en Colombia, donde los ministros poco duran, se renuevan con mucha velocidad. El doctor Vázquez me acompañó durante los 4 años de mi administración. Hay hechos muy innovadores. Por ejemplo, es la primera modificación del concordato de 1886 que se hizo. El primer acuerdo de pluralismo político en toda Latinoamérica, en la historia de Latinoamérica, en que nosotros reconocíamos y a su vez nos reconocían nuestra soberanía en los planteamientos políticos, cualquiera que fuera la posición que se asumiera. Frente a eso lo firmamos con Allende en Bogotá, con el presidente Allende, que además en realidad fui el único jefe de Estado, lógicamente con mi canciller, que dimos el paso y contra profundas resistencias internas de invitar al presidente Allende a nuestra ciudad capital, cosa que él siempre puso de presente. Y luego, cuando la caída del presidente Allende, nosotros le dimos asilo en nuestra embajada, en un hecho que realmente he puesto de presente, que enaltece a quien fue nuestro embajador. Doctor Vázquez, a usted le tocó igualmente un episodio trágico para América Latina,
la muerte de Salvador Allende. ¿Cómo fue su actitud como canciller frente al golpe de Pinochet en Chile? Mire, lo de Allende fue en septiembre de 1973. En realidad, el presidente Allende, que era un hombre de mucho talento, de muy gran elocuencia y gran facilidad de palabra, pero muy ingenuo, nombró como ministro de Defensa o de Guerra al general Pinochet, que le armó el golpe, y que hizo todos los movimientos de tropas y de la Marina para el golpe. De modo que él tenía preparado el golpe desde antes del fin del gobierno de Allende. Y tomó presos a todos los ministros, a Almeida, que era el canciller, a Letelier, que era el ministro de Defensa, y a todos los ministros, se los envió a la Patagonia, por allá, un destierro espantoso. Sin tener carne de mártir, no daré un paso atrás, y que lo sepan, dejaré la moneda cuando cumpla el mandato que el pueblo me diera. No tengo otra alternativa. Solo acribillándome a balazos podrán impedirme voluntad que hacer cumplir el programa del pueblo. Pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Y les digo que tengo la certeza que la semilla que entregáramos a la conciencia digna de miles y miles de chilenos no podrá ser cegada definitivamente. Tienen la fuerza, podrán avasallar, pero no se detienen los procesos sociales, ni con el crimen, ni con la fuerza. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. Sigan ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde, de nuevo abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. ¡Viva Chile! La significación de Alfredo Vázquez Carrizosa en la historia de nuestro país es valiosísima. Primero porque es un hombre que no solamente estudia, es un hombre que da ejemplo con su constancia frente a muchas cosas, pero hay una por la cual él sobresale en la historia de este país, es la lucha por la defensa de los derechos humanos. Esa lucha que se inició en una forma muy fuerte en el golpe en Chile. Él fue un hombre que estuvo siempre pendiente de la solidaridad, que abrió las puertas de la embajada y que en la práctica le dio refugio a muchos de los latinoamericanos que en ese momento necesitaban en este país. Y luego se comprometió de tal forma en la vida colombiana que llegó a ser una figura, es prácticamente el símbolo de los derechos humanos en Colombia. Pero Colombia abrió las puertas de la embajada para los refugiados y perseguidos políticos. Yo puedo decir que yo abrí esas puertas, porque yo era muy amigo de Almeida y me dolía que Almeida estuviera en ese encierro tan tremendo. Y allá fue un jefe de la
del DAS o no sé qué, yo creo que ya murió, a hacer conversaciones con el general Pinochet, hasta que me vinieron a contar a mí, y entonces yo contesté, yo sigo con el asilo porque no suspendo el asilo por conversaciones de albañilería que haga el director del DAS. Entonces continuamos con esa política, con una política de asilados en Bogotá. Vinieron muchos jefes políticos de los partidos socialistas, del Partido Comunista, etc. Y fue una época también muy interesante. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.